están? Muy, pero muy buenas noches. Después de una corta ausencia. Hola Carlos Gómez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Edición del 17 de septiembre del año 2017. Una jornada más compartiendo con toda la audiencia por las pantallas de Red Guaraní sin límites hasta las 23. Bienvenido, Enrique. Gracias, muy amable Carlos. ¿Qué Gracias tal? por el ¿Disfrutaste aguante. tus vacaciones? Sí, muchísimo. Bueno, queremos agradecer también a nuestro compañero Jorge Galeano, amigo de la casa, quien estuvo acompañándonos en la edición pasada de Sin Límites. Jorge, que dicho sea de paso, ya es papá, ¿eh? Ya es papá, Sí, Ignacio. sí, sí. Así es. El papá de Ignacio. Así que muchas felicitaciones. También a él y A Denis Hutter. a Denis Hutter, por supuesto. Bueno, la semana, estimado amigo, está asignada por un terremoto político. Un terremoto político que es el acuerdo Partido Liberal Radical Auténtico Frente Guazú. Inesperado, sorpresivo, impactante y obviamente hoy todos los programas políticos están hablando de lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros queremos hacer una especie de análisis con personas que están afectadas por el acuerdo para entender su profundidad, su alcance, sus pretensiones, sus aspectos negativos también y poder dejarles a ustedes los elementos de juicio que necesitan pues, para tomar la decisión correcta. En definitiva, y para eso armamos dos mesas más que interesantes, digamos que el primer grupo a favor de este pacto, de este acuerdo, y el segundo con serios cuestionamientos. Y podríamos partir, Enrique, de la base que, bueno, se estuvo debatiendo en reiteradas ocasiones a lo largo de esta semana. Un pacto, yo coincido que debe forjarse en base a conveniencias, pero no solamente puede ser en base a conveniencias, debe ser también bajo a determinadas condiciones, creo yo, ¿verdad? Y principios. Ahora, si la condición de este pacto, de este acuerdo entre el PLRA y el Frente Guazú es olvidar el pasado, yo creo que se va a cometer un error histórico muy importante. Porque no podemos olvidar el pasado reciente, un pasado reciente donde se ha atentado contra la institucionalidad de la República, un pasado presente o reciente más bien, donde se ha pisoteado la Constitución Nacional, donde se ha procedido a detenciones ilegales, donde se atacó el Congreso, donde se mató cobardemente a un joven por la espalda y por supuesto donde se torció toda lógica jurídica. Así que si los distintos líderes políticos creen que con este acuerdo ellos son los dueños de los votos y los votos se transfieren al grupo político que ellos ordenen a que se voten, yo creo que va a haber un gran error en esta estrategia. Y lo vamos a analizar, de hecho, en el transcurso de esta noche. Así que ya nomás sin pérdida de tiempo, con nuestros invitados que representan tuvieron que aguantarse una espera, les pedimos también disculpas. Pero antes, vinimos uniformados. Dijeron, sí. No, pero no es uniforme. No, yo creo que con el primer plano la gente va a notar que hay diferencia. Hay matices. Gracias a la gente de PRL, como siempre, excelente atención. Segundo piso del Shopping del Sol. Esta es la tenida de Carlos. Yo tengo como una especie, es una camisa celeste con rombos, ¿verdad? De rombo, la figura geométrica. Y la mía es más azul, pero tiene como unos cuadraditos, no sé, amarillitos. Tiene unos detalles. Sí, excelente. Que hacen la diferencia, ¿verdad? Y el saco para el clima como está hoy, porque ustedes saben que recién mañana, lunes, empieza a volver a subir la temperatura. Tampoco es que está tan baja, pero bueno, es media estación. Y de paso agradecemos también a la gente de Tigo que nos acompaña como todos los domingos. Recuerden que si ustedes quieren vivir todo el fútbol nacional, TV, por supuesto, acompañado de Tigo Star, desde 99.000 guaraníes la promo que te ofrece Tigo Star para que no te pierdas, digamos, de todos los compromisos deportivos también a través de la mejor señal de cable del país. Y dicho sea de paso, también disfrutando como todos los domingos del riquísimo catering que nos ofrece Vitapam. Muchísimas gracias a Vitapam, que está en Asunción y Gran Asunción desde 1993. Ahora sí. Bueno, Víctor Ríos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, muy amable, Víctor. Gracias por la invitación, Enrique. Un saludo a Carlos, a Rafa. Es un gusto estar aquí. Me encanta el look de Víctor Ríos, ¿eh? Lo estábamos debatiendo antes de entrar al aire. Un look Correa. Rafael Correa. ¿En serio? Sí. Lo trajo de Ecuador la ¿Se va a ir preso Correa? ¿Por qué? Porque el camarada Lenin le va a meter preso. ¿Sabes eso, verdad? Bueno, y también vamos a saludar al presidente del PDP, Rafael Filisola, que nos acompaña este domingo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Bien, muy contento. Carlos, Enrique, Víctor, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, Víctor, empecemos. ¿Cómo se hizo esto? O sea, ¿quién fue
pasado se reunió Efraín con Lugo, una reunión sorpresiva, pues yo creo que eso tuvo puentes, digamos, y incluso habrá habido alguna otra conversación anterior. ¿Cómo fue esto, el acuerdo PLRA Frente Guasú? Bueno, yo puedo comentar lo que yo conozco y no hay cosas que no puedo comentar, pero en realidad del tema Leo venimos hablando, en mi caso con Efraín, creo que fue ya en la segunda quincena de agosto, porque veníamos pensando en una figura que pueda aglutinar a todos los sectores de oposición que no sean liberales, porque el problema era el siguiente: si alguien venía de la mano de Fernando Lugo, probablemente sea tachado por el sector de Ferreiro y viceversa. Entonces necesitamos una figura liminal que tenga una pata en cada plato, y eso no era fácil de todas maneras encontrar, hasta que una persona nos llama y nos dice, bueno, Leo puede ser, inclusive están haciendo contactos con él, y se empezó a trabajar sobre esa posibilidad. Obviamente necesitábamos que ambos sectores manifiesten su apoyo, su venia para esto. Bueno, hasta que finalmente el Frente Guasú, como concertación de partidos políticos, dijo, acompañemos la figura de Leo para la vicepresidencia. Interín también hubo una decisión de Avanza País postulando a Guillermo Ferreiro, pero ya no hubo tiempo. O sea, el proceso de diálogo, de construcción del acuerdo con el Frente Guasú fue mucho más acelerado, y ya no hubo, las conversaciones con Avanza País fueron más lentas. Entonces se cerró primero el acuerdo con el Frente Guasú, y hoy por suerte ya tenemos, creo que gran parte de la tarea cumplida, en el sentido de lograr que tanto el Frente Guasú, obviamente que es el que postula a Leo, como Avanza País estén manifestando ya su acompañamiento. Exprofeso, no cité a PDP acá del amigo Rafa Filisola, porque nosotros sabemos la postura, el espíritu absolutamente amplio de construcción del PDP. Entonces obviamente también forman parte de esta alianza que tenemos que inscribir. Ahora, ahí Víctor, yo te interrumpo antes de ir a Rafa, porque justamente es el punto. ¿Cuál fue el nivel de comunicación entre los aliados? Porque yo tengo información, ¿verdad?, de que algunos de los aliados, voy a usar esta expresión que no sé si es literalmente correcta, pero expresa un poco el punto, ¿verdad? Se enteraron por los diarios. Y la verdad es que no sé si te pasa, ¿verdad?, cuando vos estás con tu señora y te enteras que tu señora se fue a tomar el té, pero no porque ella te contó, sino porque te contó tu cuñada. Y te da rabia. ¿Quién, por ejemplo, se enteró por los diarios? No sé, te estoy preguntando. No, sí, a ver, ahí hay creo que una mala interpretación. Obviamente el proceso de negociación, en el caso del PLRA, estuvo liderado, dirigido, pautado, reglado por el presidente del partido, el doctor Efraín Alegre, porque es lo que corresponde, claro, jurídica y políticamente. Estas conversaciones, obviamente ustedes saben, no se puede hacer en un ambiente asambleario. ¿Cómo vamos a convocar a la convención del partido o al directorio para ir a discutir estas cuestiones? Entonces, la convención autorizó al directorio y al presidente del partido y al directorio a avanzar en estas conversaciones. ¿Qué fue lo que hizo Efraín? Avanzó en las conversaciones, llegó a ciertos acuerdos, y después de firmados los acuerdos con el Frente Guasú como con el PDP, convoca al directorio, y ahí el directorio se reunió y aprobó por unanimidad de los presentes. Digo unanimidad de los presentes porque no es un dato menor, porque hay que tener en cuenta que en la reunión del directorio estuvieron presentes también directores partidarios del llanismo, y todos estuvieron absolutamente de acuerdo. Inclusive la señora intendenta de Mariano Roque Alonso hizo un discurso apoyando esa postura. Entonces se cumplió estrictamente con el ritual legal y político correspondiente para que esto tenga total y absoluta legitimidad. Y cierro con esto. Es importante mencionar que esto no surgió de la noche a la mañana. O sea, no es que soplamos la botella y salió el acuerdo. Esto es producto de una presión de las bases. Y yo en esto tengo que agradecer muy especialmente al gobierno, porque gracias al gobierno pudimos superar nuestras diferencias. Hoy estamos todos juntos y estamos preparándonos para gobernar el país. Si bien parece que no una sorpresa, digamos, Rafael, en todos los actores que estaban en ese proceso de negociación
para la opinión pública en general fue una sorpresa realmente. Y yo te pregunto, como actor político y que forma también parte de este acuerdo con miras al 2018, no deja de sorprender esta modificación de conducta, por decirlo de alguna manera, del Frente Guasú, que estaba trabajando aparentemente tan cómodo con el cartismo en miles de hazañas políticas, una de ellas el terrible 31 de marzo, ¿verdad? Y posteriores fechas. Lo que pasa es que acá hay que mirar un proceso. Estas conversaciones que hoy se coronan con una unidad que yo creo que va a ser total de los sectores de oposición, no hay que descartar que se lance alguna candidatura financiada del cartismo. Yo creo que va a ser muy testimonial, pero hoy por hoy podemos decir que estamos todos, y esto se inicia antes de las elecciones municipales. Asume la presidencia del Partido Liberal, lo primero que hace es convocar nuevamente a los diferentes partidos de oposición, y ahí empezamos un proceso donde ya prácticamente gran parte de los partidos estábamos con la decisión de llegar unidos al 2018. El Frente Guasú nunca se llegó a sentar en esa mesa de los sectores de oposición, pero las conversaciones fueron permanentes entre el Frente Guasú, con el Frente Guasú. Hace unas semanas se inician conversaciones formales. Yo sé que nosotros tuvimos una reunión formal con representantes del Frente Guasú, donde ellos nos ratificaron que ellos estaban con ir unidos, que teníamos que adelantar los acuerdos. Ellos nos comunicaron que ellos ya se habían reunido también con el PLRA. De hecho, nosotros ya sabíamos porque también el PLRA nos había informado. Hablaron también con Avanza País, los representantes del Frente Guasú, y fueron reuniones que ni siquiera se mantuvieron en reserva. Yo no di los detalles, pero cuando a mí me preguntaban, yo conté públicamente que sí, que nos habíamos reunido y que estábamos hablando. Ahora, en un momento determinado, por eso hay que distinguir un poco el acuerdo de la unidad, que es mucho más amplio del acuerdo puntual, que es el acuerdo de la dupla, donde se reconoce al candidato que surja en las internas liberales y a Leo Rubín como candidato a vicepresidente. Ahí en ese último tramo, porque acá se viene hablando del tema de la dupla, durante bastante tiempo se habló y se barajaron diferentes alternativas. Y es cierto lo que dijo Víctor, o sea, fue bastante difícil encontrar, se barajaron muchos nombres, no voy a hablar, excelentes candidaturas se barajaron, pero por razones políticas muchas veces muchas de esas candidaturas no llegaban a tener el acuerdo de todos los sectores. Entonces, estas últimas 2 semanas ya, vamos a decir, eran el tiempo límite por una cuestión de seguridad jurídica. Es decir, es cierto, tenemos un mes todavía para la aprobación de la alianza, pero no podemos llegar una semana antes con nuestros papeles al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así que en estos últimos días sí ya se intensificaron reuniones. El presidente del Partido Liberal se reunió, yo sé, con todos los sectores, y bueno, finalmente termina esta dupla. Termina porque también el Partido Liberal tenía una posición muy clara con relación a reclamar la candidatura a la presidencia, así que lo que faltaba era definir la vicepresidencia. Entonces lo que se aceleró realmente en esto y lo que generó alguna sorpresa son dos cosas. En primer lugar, el acuerdo sobre la vicepresidencia, y en segundo lugar, que el Frente Guasú se suma a este proceso de unidad que viene de hace mucho tiempo. Sobre ese punto, ¿verdad? Y en realidad podemos hacer especulaciones, aunque yo sé que ustedes tienen mucha más información, quizás no quieran compartir con nosotros así el detalle, pero ¿qué hace que el Frente Guasú se siente realmente? Porque como estaba historiando Rafael, y creo que vos lo dijiste también, Víctor, había un proceso de entendimiento, digamos, pero los líderes, los que realmente toman la decisión, Fernando Lugo y después los otros senadores, no estaban, ellos estaban trabajando con Cartes. Entonces, ¿qué pasa para que ellos se sienten a hablar con ustedes? Realmente es el pueblo el que empezó a acomodar los pomelos, como decía el general Perón. Este es un proceso producto de la presión de las bases, tanto del Partido Liberal como de los otros partidos que integran hoy la alianza. Un proceso muy importante donde se empezó a fraguar aceleradamente este acuerdo constituyó el proceso de la protesta campesina. En el marco de la protesta campesina, esta reacción absolutamente antidemocrática e insensible del gobierno provocó
vamos a terminar siempre como terminó la protesta campesina, con un rechazo de parte del gobierno, y siempre vamos a terminar a ir de fracaso en fracaso. Por lo tanto, dijimos, señores, hay que construir un proyecto político que confronte con el modelo Cartes, que confronte con este modelo antidemocrático, con este modelo autoritario, antipopular, y para eso dijeron los dirigentes de base, señores, pónganse de acuerdo. Ustedes pónganse de acuerdo porque esa es nuestra decisión. Eso fue lo que pasó y eso nos obligó a todos a sentarnos a conversar. Después de la pausa vamos a entrar en más detalles sobre esa presión de las bases, Víctor. Tenemos que irnos a la pausa, estimado amigo, un chiquitito y ya estamos de vuelta. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Rápido te recuerdo que nuestras cuentas de redes sociales están habilitadas, tanto Facebook como Twitter. En nuestra fanpage en Facebook, Sin Límites, y nuestra cuenta oficial en Twitter, @Sin Límites_RG. Seguimos debatiendo sobre este acuerdo sorpresivo, podríamos decir, entre el PLRA y el Frente Guazú, la noticia política de la semana. Ahora, Víctor, yo arranco otra vez contigo, después ya le voy a dar privilegio a Rafael. Pues acá hay una cuestión, y que es la que estuvimos señalando con Carlos al principio, ¿verdad? Que yo entiendo que se tiene que hacer una construcción. O sea, yo creo que todos los paraguayos entendemos que se tiene que hacer una construcción y que esta construcción implica cesiones y sacrificios de todas las partes, porque así son los acuerdos. Los acuerdos comerciales, los acuerdos amorosos, los acuerdos de todo tipo. Ahora, acá hay un tema, y perdóname que lo plantee así de esta manera medio épica, vamos a decir. Víctor, el Frente Guazú fue cómplice del golpe de Estado que le costó la vida a Rodrigo Quintana. Y yo honestamente creo que yo no tengo problema en arreglarme con una persona que cometió un error, pero esa persona me tiene que pedir disculpas, me tiene que mostrar un propósito de enmienda. Y no sé, hasta hoy tengo unas declaraciones de Efraín que después quiero comentar con ustedes que me dan una luz de esperanza, pero me gustaría un poco tu punto de vista sobre eso. Bueno, en primer lugar, el candidato a vicepresidente, el precandidato a vicepresidente, Leo Rubín, no tiene ninguna responsabilidad en eso. Ahora tiene el apoyo del Frente Guazú. O sea, y esa discusión sobre la responsabilidad política en relación a la enmienda creo que es pública. Entonces cada uno tiene que asumir su responsabilidad política y en algunos casos jurídica ante lo que ocurrió en ese 31 de marzo. Pero Leo Rubín no tiene esa responsabilidad. Lastimosamente estos son procesos políticos de construcción de poder y la realidad es bastante prosaica.
diferencia entre los ocho senadores que fueron suspendidos, se entiende la afiliación al PLRA por haber votado por la enmienda, y Esperanza Martínez o Fernando Lugo, que estaban, bueno, Lugo no, pero Esperanza Martínez, Hugo Richard y otros sentados Sí, en está bien, en la misma mesa el día en que firmaron el Pero acuerdo. nosotros no podemos sancionarla a Esperanza ni a No, Boric. yo no Ellos estoy tienen su pidiendo propio una partido. sanción El a alguien que partido no, tomó medidas con relación a los afiliados. a sus afiliados. Entiendo, que pero la pregunta ahora es, la justicia ha dicho, señores, esto no está bien, no hay mandato imperativo y no pueden ser sancionados por esto, por ejemplo. no, claro, ¿Verdad? Pero nosotros no podemos asumir, no podemos castigar a personas que no son afiliadas al partido. Ahora, que nosotros con esto estemos olvidando lo que pasó, no. Yo hoy les cuento, en la Cámara de Diputados tengo colegas que fueron delegados de gobierno con Stroessner y han ordenado torturas. Pero la construcción de la democracia, la construcción del Estado de Derecho, bueno, nos obliga muchas veces a superar esas cuestiones y construir para adelante. ¿dónde está el reconocimiento de error, Rafael? Esa es la pregunta, ¿verdad? Por parte del Frente Guasú. Yo lo que no hay ningún reconocimiento. Y es un tema que nos divide. Eso está clarísimo. Te voy a agregar más. Hoy nosotros tenemos en la Cámara de Senadores una mesa directiva espuria, donde se le ha destituido de una manera ilegítima a Adolfo
Efraín al salir de la reunión que hubo en lo de Mario Ferreira, con Leo y bueno, que hubo gente ahí. No sé si ustedes estuvieron en esa reunión. No. Pero Efraín dijo una cosa que a mi modo de ver fue muy subvalorada por la cobertura mediática. Yo lamento muchas veces que los periodistas no subrayan lo que a mi modo de ver por lo menos es importante, y es lo siguiente. Efraín dijo: acá estamos construyendo una nueva mayoría parlamentaria. Ahí yo entro, Víctor, y decirte, bueno, puedo admitir algunos reparos, porque si una nueva mayoría parlamentaria Puede rever. no para 2018. Claro, Ahora. 2018, no, Cartes, vos no vas a tener fiscal general. Sí. Vamos a restituir la normalidad en el jurado, en el consejo. Eventualmente Lugo va a quedar como presidente de la Cámara de Senadores, pero a Pedro Aliana hay que sacarlo. Y cosas por el estilo. ¿Qué sabes vos de eso? Es algo que se viene hablando. No quiero hablar de un ámbito del cual yo no formo parte. Además, para tener esa mayoría, nosotros tenemos que también contar con el Partido Colorado. O sea, nosotros no podemos hablar, o sea, claro, Efraín está hablando de la construcción de una nueva mayoría, que obviamente se necesita una mayoría para gobernar a partir del 2018, y obviamente tenemos que tener posiciones afines ahora, ¿verdad? Sí. Pero hay que ir con mucho cuidado, porque para hacer muchas de las cosas que se están diciendo, no es suficiente, no son suficientes los votos que nosotros tenemos. También necesitamos apoyo de los colorados. Claro. Hay un sector, es cierto, estamos en este momento en un proceso electoral donde finalmente el Partido Colorado va a ser lista 1 y vamos a estar enfrentados. Pero de todas maneras hay un sector del Partido Colorado que se ha jugado por la institucionalidad. El tema Fiscalía General del Estado, por ejemplo, no se le puede dar al jefe de la mafia, que es Cartes en este momento, no se le puede dar la opción de elegir al fiscal general del Estado, que le va a tener que investigar a él y va a tener que investigar a todo su gobierno. Obviamente lo que quiere Cartes es un fiscal que le garantice la impunidad. O sea, esa terna, por eso hacen toda esa maniobra. Entonces, bueno, para mí un punto que tendríamos que acordar, no solamente nosotros, quienes estamos en la oposición, sino también con el sector del Partido Colorado que apuesta a la institucionalidad, que este tema se tiene que dejar para después de las elecciones, para que no se contamine con un momento electoral como este, donde lógicamente Cartes va a tratar de imponer a un fiscal que sea afín. Y no solamente afín para la impunidad, sino también para hacer lo que ha venido haciendo la Fiscalía, ¿verdad? Perseguir a los adversarios. Claro, totalmente. Yo le quiero preguntar al diputado Víctor Ríos, no lo vimos a Lugo, mucha gente se preguntó el porqué de su ausencia. Yo entiendo que ahí hubo una modificación y Fernando Lugo no está tanto con el Frente Guazú, él dice que se apartó para armar su propia estructura, pero el que entiende un poco de política y sabe cómo se maneja, sabe que Fernando Lugo es el que en realidad toma las decisiones y que sigue siendo el líder. ¿Por qué crees que él no estuvo presente? Porque él no forma parte del Frente Guasú. Yo sé, o sea, Entonces, pero también es un líder del le Frente tomo Guasú. la frase, la definición. El que entiende algo de política sabe perfectamente que esto tiene el aval de Lugo. Obvio. O sea, es impensable que esto se haya aprobado sin el acuerdo de Lugo, y efectivamente Fernando Lugo está de acuerdo y lo ha expresado públicamente, claramente, que no siempre lo hace Lugo, ¿verdad? No siempre es muy claro en sus expresiones. Sí. En esta ocasión fue muy claro en su acompañamiento al proceso, al acuerdo y a la figura de Leo Rubí para vicepresidente de la República, pero él orgánicamente no forma parte del Frente Guasú. Ahora, la pregunta que también se hace la gente, y de hecho podríamos hablar después de la pausa de esto, ¿el PLRA va a acompañar la agenda fijada que tiene el Frente Guasú en el Parlamento? Porque ahí hablamos de varias coincidimos, tenemos ahí lastimosamente no traje el documento. Pero a mí lo que me preocupa es que el Frente Guasú vuelva a plantear reelección vía enmienda, por ejemplo, porque yo sigo confiado de que eso se puede hacer. Pero en el documento presentado al PLRA, que es la base del acuerdo, no aparece. Aparecen algunas cosas como educación pública gratuita y de calidad, salud pública gratuita, reforma agraria, etcétera, etcétera, que son puntos en los cuales estamos absolutamente de acuerdo. Víctor, vamos a entrar después en la cuestión programática, Rafa, pero antes de irnos a la pausa necesito Que dice que Correa va a ir preso. Necesito una respuesta sobre la construcción de una mayoría parlamentaria. ¿Qué nivel
que ellos están ya en posición de defender, digamos, los intereses de la lista 1. Ahora, ¿significa eso que nosotros no podemos seguir negociando para que ellos colaboren en impedir la Carta de tener un fiscal a la medida? ¿O cuál es el nivel de entendimiento? Yo te puedo hablar de lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Y Colorado Añetete nos viene acompañando en temas muy importantes. Por ejemplo, en la última sesión, el oficialismo tuvo que retirarse, coste que Clemente aplicó, pero así magistralmente, lo que se llama el filibusterismo parlamentario, que empezó a hablar y a hablar y a hablar, porque esperaba que lleguen más diputados. Pero después eso se volvió insostenible y teníamos mayoría con Colorado Añetete para aprobar una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público y tuvo que retirarse el oficialismo para dejar sin quórum a la Cámara de Diputados. Porque cito este ejemplo para demostrar que realmente Colorado Añetete, al menos a nivel de la Cámara de Diputados, viene acompañándonos en proyectos muy importantes. O sea, los puentes siguen abiertos. Absolutamente. Y si pasa lo mismo que en el PLRA, que termina todo unido, pues. No va a pasar eso. Pues sí. Bueno, claro que digo, totalmente. Y bueno. Aunque ustedes se enojen, yo creo que Marito gana, pero para pesadilla de Carter. Pero ¿Por qué vamos a enojarnos? no, pero es que Carter está de cama está, de cama. Carter está de cama por la alianza que hicimos, porque nosotros le vamos a ganar, sea quien sea el candidato de la ANR. Tenemos que ir a la pausa. Estamos, como todos los domingos, disfrutando de Vitalis, que también nos cuida a nosotros y por supuesto a todo el equipo de Sin Límites. Y recomendarte una opción más que interesante. Esta es medicina india. Estaba leyendo un poquito sobre lo que es el masaje ayurvédico. Es esencialmente preventivo, estimula y fortalece el sistema linfático y el flujo de la fuerza vital con el objetivo de limpiar y revitalizar el cuerpo. Los aceites esenciales, que son muy nutritivos y también detoxificantes para la piel, ayudando a prevenir su envejecimiento y dejándola muy suave y brillante, y además provoca un alivio sintomático del estrés, dolores de cabeza, disminuye el nerviosismo, o sea, te va a venir muy bien a vos, Enrique, y elimina también los problemas de insomnio. Yo creo que voy a ir urgentemente a Vitales para este masaje ayurvédico, que es la recomendación que tenemos para la audiencia este domingo aquí en Sin Límites. Continuamos debatiendo sobre este Rechazo acuerdo. categóricamente la acusación que me hace ser nervioso. Soy un tipo súper tranquilo. Cualquiera que no te conoce diría que estoy mintiendo. Pero estás mintiendo. Como diríamos nosotros en el campo, pozo. Exactamente, agua de pozo. Bueno, sí, totalmente. Sí. Así, pero aceite. Así. Víctor, compromiso programático con el Frente Guazú. Y yo supongo que también después Rafa con el PDP y con toda Porque la el fuerza Frente de la Guazú tiene alianza. una agenda. Acá yo creo que estamos todos de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que desmontar el modelo Cartes. Yo creo que el modelo Cartes es un modelo de destrucción institucional de la democracia, es un modelo de concentración de la riqueza, es un modelo que efectivamente trabaja en la exclusión. Ahora, hay interpretaciones sobre cómo se tiene que hacer este desmontaje. Yo creo que en la parte política, es decir, en el desmontaje del proyecto autoritario, hay mucho más acuerdo de lo que se puede trabajar en la parte económica, Víctor. ¿Cómo es el compromiso programático en la parte económica? A ver, desde el punto de vista, nosotros estamos en una economía global y no se puede hacer tantas locuras. Ahora, definitivamente no se puede implementar una política económica neoconservadora como la de Horacio Cartes, de concentración excesiva de la riqueza. Tiene que haber una política económica un poquito menos conservadora, por lo menos, obviamente sin declarar la revolución marxista, pero tiene que haber una mayor inversión en aspectos esenciales como salud,
educación, tiene que haber una, por lo menos conversando con la gente del Frente de Guazú, y yo coincido con esto también, y yo creo que Rafa también coincide en esto, no se puede seguir extranjerizando absolutamente la economía paraguaya. Tiene que haber un mayor apoyo a la industria nacional, tiene que haber un mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que derogar necesariamente ese impuesto a los actos cooperativos. En esos aspectos coincidimos total y absolutamente. Y desde el punto de vista tributario, tenemos que estudiar en serio la matriz tributaria. No podemos seguir agobiando a la clase media y a los pobres con impuestos, que es lo que hace este gobierno. En esas cosas se coincide total y absolutamente. Después, ¿para qué vamos a engañarnos? No hay mucho que inventar en este mundo globalizado. O si no, porque nosotros no tenemos tanta fuerza de repente como tuvo Chávez, como Venezuela, para generar una pelea geoestratégica. Hay que adecuarse a las tendencias mundiales en este sentido, pero de ninguna manera ir al extremo que tenemos ahora. Por ejemplo, tenemos que parar este proceso de endeudamiento excesivo. Esto no puede continuar. Nuestra presión tributaria permanece igual, el endeudamiento continúa. Para el próximo año se prevé la emisión de bonos soberanos por $600 millones, de los cuales 300 millones van a estar destinados al pago de intereses de la deuda externa. Entonces, en estas cuestiones hay plena coincidencia. Claro, perdón, Carlos y Rafa, una cosita. Ahora, Víctor, ahí, no, en términos generales, de acuerdo. Una cosa nomás que quiero precisar. Yo no sé si Carte está extranjerizando la economía, lo que sí sé es que está carterizando la economía, porque todos los negocios públicos son para su grupo. A eso yo me refiero cuando te digo, chicos, hay que desmontar este modelo económico, porque él se adjudicó. Y voy a la pregunta concreta para ver si coincidimos en la sustancia. ¿Vamos a derogar o no el contrato leonino que se hizo con Tapepora? ¿Vamos a derogar o no? ¿Vamos a impedir o no que Juan Carlos López Moreira se quede con el aeropuerto? ¿Vamos a impedir o no que Francisco Barrio Canal se quede con el alcalde? ¿Sabes que si es por mí? No, pero si es por mí, declaro inconstitucional la ley de APP. No, está bien, pero vos no sos de la Corte, sos diputado. Sí, pero digo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es más, tengo firmado el proyecto de ley para derogar la ley de APP, que tal cual aprobó ¿Y Cartes. qué hacemos con el derecho adquirido de Ramón Jiménez Gaón? Pues yo creo que en ese caso hay que declarar nulo, porque es inconstitucional. Es una cosa que yo sostuve en el momento en que me opuse precisamente a esta ley de APP, no a la alianza público-privada. Tiene que ser estúpido para oponerle. No, se entiende. El artículo 52 del Claro. Entonces yo había dicho claramente en mi participación en la Cámara de Diputados, ojo a los que vienen a invertir en el marco de esta ley. Si se produce un cambio de gobierno, que creemos que se va a producir en el 2018, por lo menos yo, si soy oficialista, voy a promover la nulidad, declarar la inconstitucionalidad de esta ley y la nulidad de todos aquellos contratos que se firmaron en el marco de esta ley. Y lo mismo con el tema de Tapepona. Nosotros como partido nos pronunciamos, inclusive en el tema de bono, o sea, formalmente por escrito, firmado, con la posición de nuestros parlamentarios, advirtiendo que todo eso era nulo. A los inversionistas que presten mucha atención porque el Ejecutivo estaba actuando contra la Constitución Nacional. Claro, ahora otro tema que está en agenda, lo escuché a Efraín Alegre en una entrevista que daba ABC Cardinal, es una nueva constitución. Habrán escuchado ustedes también, él habla de un nuevo pacto social, no habla evidentemente de la enmienda, sino de la reforma, y me gustaría que nos puedan contar, ¿verdad?, si ustedes formaron parte de esa conversación, ¿qué es lo que se quiere cambiar de la constitución? Nosotros, más que la Constitución, nosotros como partido, digo, o sea, nosotros queremos que se posicione este debate. Más que únicamente el tema constitucional, nosotros entendemos, para hacerlo de una manera gráfica, que el Paraguay necesita un nuevo contrato social. Partimos de la siguiente base. Cuando cae la dictadura, era el momento que hayan acuerdos nacionales acerca del modelo de país, del modelo de nuestra democracia, del modelo de la economía, consensos básicos. O sea, nosotros creemos que tenía que haber sido una transición pactada. Sin embargo, no fue una transición pactada. Es decir, pasamos de un modelo donde había un partido único / hegemónico, pasamos a un modelo donde hay un partido predominante, o sea, que copa las instituciones públicas, qué sé yo. Ahora eso llegó a un extremo con el cartismo, ¿verdad? Porque ciertamente los niveles de cooptación del Estado, o sea,
a los que se llegó ahora no se habían visto durante la transición. Pero en general hay un pecado original de nuestra transición. Por eso cuando decimos cuándo va a acabar la transición, y si vos mirás las mediciones o los estudios que se hacen sobre Paraguay, en realidad Paraguay no es una democracia plena. Paraguay está ahí muy cerca. Si mirás, por ejemplo, el ranking de The Economist, por ejemplo, Paraguay está a unos cuatro puntos de no ser considerado como una democracia. Está en los últimos lugares de las democracias frágiles y cerca de los sistemas que ya no son considerados como democracia. Entonces, nosotros consideramos que, por eso cuando decía Enrique, nosotros decíamos que va a ganar Mario Abdo y que a nosotros nos conviene. Para mí, nosotros necesitamos un partido colorado con gente civilizada al frente. Nosotros necesitamos que gane el sector que apuesta por la institucionalidad del Partido Colorado. Nosotros necesitamos que le derroten al cartismo. Los que apuestan por la institucionalidad y los que demostraron la institucionalidad. Y con ellos nosotros tenemos que sentarnos, con todos los sectores que creen en la democracia y que apuestan en la institucionalidad, y tenemos que consensuar grandes, primero, el modelo de país que queremos. Tenemos que consensuar nuestro modelo social, tenemos que consensuar cómo profundizar nuestra democracia. El modelo económico, lo único que más o menos llevábamos bien desde la época de Nicanor, desde que Nicanor asume con un país quebrado, porque así asumió Nicanor, y nos vino a pedir a los opositores que le ayudemos para sacarle al país del default, porque Paraguay estaba en default como la Argentina, solamente que a Paraguay no se le dio mucho destaque, y acordamos una serie de leyes excepcionales en ese momento, y eso permitió que Paraguay salga del default. Y no solamente salga, sino que tenga un crecimiento sostenido que se interrumpe justamente cuando viene el cartismo. Y el cartismo destruye eso poco que se había consensuado en materia económica, destruye endeudando el país, destruye entregando negocios para los amigos, destruye con leyes inconstitucionales, disparando nuevamente el déficit fiscal, porque ellos mismos están violando la ley que ellos pidieron que se apruebe, y llegando al colmo de lo que hizo Peña. Hoy ni siquiera tenemos la certidumbre de tener un presupuesto que fue aprobado por ley del Congreso. Entonces, ¿a qué voy? Más que la reforma constitucional puede ser un elemento, o a lo mejor va a ser un elemento de un nuevo contrato social para Paraguay. Pero ese nuevo contrato social es mucho más abarcante. A lo mejor decir, por ejemplo, tenemos que cambiar la constitución, pues necesitamos un nuevo modelo de justicia. Y con esta constitución no podemos hacer una reforma profunda en la justicia. O necesitamos cambiar la constitución para mejorar el sistema electoral, para mejorar la calidad de las elecciones y para mejorar la calidad de la representación política, porque con esta constitución nos limita. O sea, una cosita, pero digo nomás para poner en un marco más amplio. Claro, justicia, sistema electoral, ¿qué otra cosa podemos sumar? Democracia. Víctor Ríos. No, pero yo necesito sobre el punto Lo que una pasa cosita. es que a mí me gustaría que me digan de qué desastre, cuál de los desastres que hicimos del 92 para acá es culpa de la Constitución. Ninguno. Yo disiento categóricamente con los que creen que se tiene que culpar a la Constitución, porque la Constitución paraguaya, a mi modo de ver, salvo capítulo de justicia, es una gran Constitución. Mi obsesión, si yo tengo que militar por cambios en la Constitución, es por el tema de la justicia. Sí, esto es bochornoso, esto una no puede cosita ser rara. así. Voy a puntualizar con el tema de la justicia. Sí. Yo también coincido. Nuestra
cierro con esto. Por ejemplo, en tema de justicia, yo coincido con Rafa. Una cosa que yo haría con mucho gusto, decirle por constitución, un ministro de la Corte, 10 años después, chau, andate a tu casa. Y eliminar esa estupidez de que tiene que ser doctor en Derecho. Sin nada que ver. Así mismo, 100% de acuerdo. El tema de la constituyente, yo les diría si es necesario y si hay un consenso previo de amplios sectores democráticos. O sea, es un poco polémico, pero Alfonsín en un momento determinado firma un pacto y dijeron, bueno, vamos a cambiar 10 puntos. Y se cumplió ese acuerdo. Podemos cuestionar o no, pero yo diría una constituyente en el marco de un gran acuerdo nacional, donde no estaremos todos, pero tenemos que estar los demócratas. Y el tema del financiamiento de los partidos políticos, hagan una revisión de las reformas electorales que hubo en los últimos años. Se fue bajando el subsidio a los partidos, el financiamiento público, y se fue subiendo. Ahora quisieron llevar a cifras siderales, se fue subiendo totalmente. Miren, esto va totalmente en contra del derecho comparado y de lo que se está discutiendo en el mundo, donde al contrario se sube el financiamiento público para evitar que los partidos sean cooptados por factores de poder y se limita el financiamiento privado para que ni las corporaciones ni los grupos mafiosos tengan su propio parlamento. Cada corporación que elija a su candidato, digo, yo soy candidato a la corporación Carte, y yo soy candidato a la corporación tal, y si seremos el asunto. Ahora, si no cambiemos así como plantea Rafa. Tenemos que irnos, pero quiero hacer una pregunta mínima, con una respuesta también bien corta por parte de ustedes. ¿No hay miedo de que se genere un segundo frente de la oposición? Porque yo lo escuché a Mario Ferreiro hablando y estando muy seguro. Acá la disputa va a ser modelo cartista y un modelo que confronte con el cartismo. Cualquiera que aparezca con una candidatura está haciendo funcionar al modelo cartista. Hay un grupo que se está organizando, que quieren lanzar una candidatura. ¿En serio? Financiados indirectamente por el cartel. Hay un grupo, no voy a dar nombre, pero se están reuniendo. Se están reuniendo y quieren sacar una tercera candidatura, un tercer frente. Eso digo con todas las letras. Y ese grupo está financiado supuestamente por la frontera, pero en realidad es a través de la frontera porque el dinero viene del cartismo. Ese va a ser un candidato que va a poner el cartismo para tratar de llegar a la oposición. Toda candidatura que esté rompiendo la oposición es cartista. Todo esto que estoy diciendo es un proyecto en serio y me estoy refiriéndome a cosas que me dijeron personas que están participando de ese proceso. Correcto. ¿Quién es? Hubo viaje a Panamá inclusive. ¿Quién es? Denos nombres. No. ¿Quién es? Te vamos a decir en la pausa y vos decís al aire. Dale. Bueno, muchísimas gracias, señores. Muy amables. Muy gracias por venir. Gracias, Víctor. Gracias, Rafa. Muy amable. Nosotros vamos a una pausa, a la vuelta seguimos analizando este tema, pero con otros actores. Personas que no sé si están tan de acuerdo, uno de ellos incluso pide, estando en el PLRA, voto por el candidato de Colorado Añetete. Parece que no te acordás lo que nos dijo en este escritorio. Claro que me acuerdo. Hace 3 meses ya. Claro que me acuerdo. Él ya dijo que iba a apoyar la María. Sí, pero ahora lo hizo públicamente. Público. Acá fue, ¿esto es privado? No. Ah, bueno. No lo dijo, creo que acá al aire. Al airecísimo lo dijo. No Pero lo por dijo. favor. Lo que dijo sí que había un enojo por el tema del financiamiento y todo lo demás, pero no. Bueno, lo cierto es que lo dijo públicamente, lo anunció el senador Carlos Amarilla, que va a estar con nosotros, y también el senador Miguel Ángel López Perito. Una pausa rápida y estamos de vuelta. Continuamos por las pantallas de Red Guaraní, estás viendo Sin Límites, y como te decía, vamos a seguir analizando este acuerdo entre el PLRA y el Frente Guazú que se oficializó esta semana que acaba, y en definitiva no todos están de acuerdo con cómo se fueron dando las cosas, así que para estos bloques contamos también con dos referentes políticos para seguir analizando la cuestión. Enrique, ¿con quién estamos? Carlos Amarilla, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, senador nacional. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Le dije a Carlos, esto es anecdótico, Miguel, un ratito por favor, que en este mismo lugar, en esta misma mesa, hace 3 meses ya dijiste que le ibas a apoyar a Marito. No, pero él no dijo que va a pedir voto útil por él. Eso no Pero, dijo. Yo me acuerdo de eso, pero él no dijo voy a pedir que voten por Después explico, tranquilo. Tranquilo, después explico. Y también está con nosotros el senador Miguel Ángel López Perito. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la teleaudiencia.
Iguazú, estuviste criticando al acuerdo, pero también a Avanza País. Recordanos un poco cómo viene Sí, la mano. voy a ser menos diplomático. Sí. Dije, ayer nomás estuve puteando contra este acuerdo y me duran mis ideas por lo menos 48 horas, así que tengan la seguridad que hoy voy a putear otra vez, porque hasta ahí por lo menos me acuerdo, yo 48 horas de lo que dije, después más difícil. ¿Pero qué es lo que criticaste? Pero sí, critiqué también, es decir, me pareció una posición apresurada, una posición casi oportunista, yo diría, la que tuvo lamentablemente el grupo de Avanza País, y lo expuso innecesariamente a Guillermo Ferreiro, que además es una excelente persona, a una candidatura a la vicepresidencia pegada con saliva ahí para... Duró No 12 sé, horas. para... 12 horas duró. 12 horas, no, pero solamente para contrarrestar algo que ya estaba más que cocinado, que era la candidatura de Leo, ¿verdad? Claro, de hecho, hoy eso lo confirmó Víctor Ríos, que no tuvieron tiempo para hacer el mismo proceso con Avanza País y que lo de Leo salió así, inmediato, ¿verdad? O sea, es así como vos estás contando, ¿verdad? No hay ningún misterio en Sí, eso. digo, es lamentable. Es decir, cuando digo esto no es que critico porque descalifico, me duele lo que ocurrió, me parece innecesariamente perjudicial para Avanza País, para Guillermo, para la política en general. No hay que hacer estas cosas. Claro, ahora dijiste oportunista, una alianza, un acuerdo oportunista, ¿por qué? Bueno, a ver, yo considero que acá ahí se juntaron dos intereses, una gran expectativa de, como le escuché decir a uno de los invitados anteriormente, una gran expectativa de la gente de que haya unidad de la oposición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se construye esa unidad? La candidatura liberal indiscutida, porque nunca se cuestionó, digamos, que el candidato tuviera que ser liberal por el hecho de ser liberal, aun cuando fuera un candidato sin chances eventualmente electorales, eventualmente, ¿verdad? A mí me parece eso un criterio equivocado, electoralmente equivocado. Pero además, pegarle una figura del llamado tercer sector, izquierda, progresismo, o como queramos llamarle, para mostrarle a la gente, miren cómo estamos unidos en este momento, sí, me parece que es una política de astronautas. Están con la escafandra puesta, no están percibiendo lo que hay alrededor, no están percibiendo lo que la gente realmente quiere y espera, ¿verdad? Y presentan una ficción de unidad de la oposición, donde además todos tenemos que subir, ¿no? Porque ya está ahí, porque ya el hecho está consumado, y guay del que se pone en contra, porque es un cartista. Pero vamos a dejarnos de joder, digamos. Bueno, ese es mi plagueo. Bueno, ahí El empezó tuyo, recién, ¿verdad, o sea, primero, esta es una valoración genérica primero para La construcción de la alianza dentro del arco opositor, desde luego, es una necesidad innegable. Pero, ¿cuáles son los atributos necesarios para una alianza, para un entendimiento que pueda proyectar, digamos, posibilidades de éxito en el futuro cercano? Es que tiene que ser esperanzadora, tiene que ser un entendimiento que entusiasme. ¿Y cómo vamos a construir algo esperanzador o que entusiasme a la gente si no logramos, en primer lugar, conectarnos con la confianza de la gente? Y a mí me parece que hacer una alianza, probablemente los tiempos empujaban, digamos, para este tipo de acuerdos, pero sin que haya una mínima autocrítica, donde no se han revisado posiciones políticas e institucionales muy serias, muy comprometedoras, muy agraviantes, digamos, hacia la República, que no veamos acciones concretas que procuren enmendar los efectos nocivos de esas posiciones políticas recientes, y me refiero ya en plural
total, ¿verdad? Porque probablemente todos tengamos una cuota de errores, de responsabilidades que necesitamos corregir. Pero si todo eso se salta, y aún después de unos días en que se concretaron el entendimiento, la alianza, no vemos ninguna acción conducente en este sentido, en el sentido señalado, a mí me parece que estamos haciendo de menos lo que señalaba acertadamente Miguelo, haciendo de menos a la inteligencia de la ciudadanía, que probablemente pueda eventualmente acompañarnos, pero si hacemos las cosas bien. Si simplemente nos juntamos para la foto y decimos estamos aliados, los enemigos de ayer, en un tema sensible, fundamental para la suerte de la República, según nuestro criterio, ¿cómo es que vamos a generar confianza de la ciudadanía? Yo temo de que esto no ha nacido muy bien. O sea, que lo estuvimos reflexionando al inicio del programa y yo por lo menos decía que sí, un acuerdo, un pacto se hace en torno a conveniencia de cada uno de los sectores que integran el mismo acuerdo, ¿verdad? Pero también tiene que haber condicionamientos y yo no veo ningún condicionamiento. No veo el condicionamiento de no olvidar el pasado y tampoco me parece lógico, porque esa es la cultura un poco de la política paraguaya, de yo pacto con mi aliado y inmediatamente lo protejo políticamente. Entonces, ¿cómo yo voy a reclamar la responsabilidad del Frente Guazú? Por eso le planteaba yo al diputado Víctor Ríos hace rato, ¿qué diferencia existe entre los 8 liberales sancionados, senadores que votaron por la reelección vía enmienda, y los senadores del Frente Guazú que hoy son los aliados? No existe ninguna diferencia, ¿o sí? Ninguna. Entonces, yo lo que quiero saber es en qué quedamos, ¿verdad? Sí, es una señal contradictoria, preocupante. Habrá que salvar esto dentro del proceso que se inicia y espero que la inteligencia, la acción positiva de quienes están al frente de esta alianza, pues hagan algo al respecto. Miguel, yo creo que tu crítica es muy certera, ¿verdad? De hecho, desde el martes hasta ayer, el viernes, estuve más o menos planteando un discurso parecido al tuyo y al de Carlos, ¿verdad? Pero te pregunto algo. Si el Frente Guazú, a partir de ahora, forma un entendimiento en la acción parlamentaria destinado a ir desmontando el modelo cartista, no darle a la Fiscalía General, restablecer la institucionalidad en el jurado de enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura, incluso destituirlo a Pedro Aliana. ¿Te parecería que son pasos razonables para construir confianza, como está diciendo Carlos? Pues claro que sí, es decir, nadie, a ver, hacer un juicio del tipo que yo hago es un juicio analítico, aunque esté bronqueado con eso, como dicen, aunque esté enojado con eso, es un juicio analítico. Lamento por las personas, mi interés no es criticarle a la gente, descalificarle
vamos a tener circuito. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. Bueno, de última, si Enrique se sigue quejando del café, Sí, le invito cordialmente a las compañeras que inviten a Enrique Vargas Peña que él se prepare el café. Viste que las chicas son muy amables con él y le traen el café y después él se queja otra vez. Carlos está en estado de rebelión. No, ¿qué estado de rebelión? Lo que digo es, si vos te quejas de la amabilidad de tu compañera, Yo le prepara amo vos. a Vero y a Jazmín, les amo, hago una declaración pública. Pero no me gusta su café. Pero el café no con leche, vos. Eso no es lo que yo digo. Y por eso, para la próxima, ya sabes, te preparas vos el café. No, está bien. Carlos, yo de este discurso que acabamos de escuchar de Miguel, quiero rescatar dos cosas para darte pie a decir lo que te parezca, ¿verdad? Primero, yo creo que sí hay un interés, un discurso hipócrita para encubrir un interés electoralista, específicamente en el Frente Guasú, porque la construcción de poder de la que siempre habla Hugo Richard, digamos, no es una cosa secreta, que ellos lo que quieren es más gente. Y lo segundo es el pisoteo de unas cuestiones éticas que son importantes. A la flauta, vos y yo somos violadores de la Constitución. Por tu golpe de Estado se le mató a una persona. Y ahora nos olvidamos de todo eso. Pero, no sé, ¿qué te parece? Yo creo que a partir de ahora, si se toman acciones correctivas, contundentes, importantes, relevantes, podemos restablecer desde luego un nivel de confianza y de convivencia que es por demás necesario si es que queremos darle chance a esta propuesta aliancista. Pero si dejamos nomás esto como está y pretendemos esconder bajo la alfombra lo que ha sido evidente para la gente, pues no vamos a generar confianza. Y yo le invito a todos los actores fundamentales de esta movida que reflexionen sobre esta cuestión que a mi criterio es determinante para la suerte de la alianza opositora. Vamos a suponer que se den esos pasos, Carlos. Que se den esos pasos que vos estás señalando. Todo bien entonces. No, espera. ¿Vas a mantener tu apoyo a Marito? ¿O cómo? Bueno, ¿a qué viene este tema del apoyo a Marito? Yo entiendo que el 17 de diciembre, en las internas del Partido Colorado, se juega una de las batallas principales, fundamentales, más importantes para determinar hacia dónde puede conducirse la República. ¿Por qué? Porque es necesario parar el proyecto cartista. Es necesario derrotar al proyecto cartista lo antes posible. Y a mí me parece que Marito puede representar un seguro adicional para tranquilidad de la República si es que es el nominado a presidente por el Partido Colorado. Y en ese sentido yo estoy interesado como ciudadano paraguayo en colaborar con mi colega Marito para que él tenga las mejores probabilidades, como desde luego lo tiene, para imponerse en la interna, porque pretendo resumir con esto. Yo quiero irme el día 17 de diciembre a dormir tranquilo como ciudadano paraguayo de que se ha sepultado la amenaza de que el modelo cartista tenga chances siquiera de ser una opción en las elecciones de abril próximo. Porque el modelo cartista representa la posibilidad concreta de que se instale en el Paraguay un modelo autoritario. Es la genética del cartismo, el autoritarismo. Y nosotros, apreciados compatriotas, como sociedad, como comunidad nacional, necesitamos dar un salto a la modernidad. Y
personal. Sin embargo, va a ser una marioneta de Cartes. Y yo no puedo permitirme, no puedo ser indiferente cuando se está dirimiendo esa situación. Por eso es que decidí salir con un mensaje que a muchos le puede haber generado confusión, decepción, inclusive yo los entiendo perfectamente. Pero yo como ciudadano paraguayo estoy obligado a decirle a los colorados de la República, compañeros, compatriotas del Partido Colorado, ustedes tienen la responsabilidad de proponer a la República un proyecto presidencial que nos evite el riesgo de la regresión al autoritarismo. Ustedes no pueden bajo ningún sentido permitir que el cartismo agazapado detrás de una figura marketineramente potable como Peña se esconda el verdadero gestor de esa propuesta que es Cartes. Yo no quiero más Cartes para el Paraguay, porque el cartismo, podemos discutirlo ahora o más adelante, representa serios riesgos para la República. Ya que está hablando el senador Amarilla de la interna colorada, quería preguntarte, López Perito, ¿cómo vos ves la interna, ¿verdad? Y la situación de Mario Abdo en todo ese proceso, y ganando Mario Abdo las chances de la oposición, o sea, de la oposición al Partido Colorado, ¿verdad? Esas dos preguntas. Ya. Yo no quiero meterme en las internas coloradas, Pero ¿cómo lo ves de afuera? pero va a ganar Mario, categóricamente. Pero yo no quiero meterme. Ahora, siguiendo un poco con la línea, y después te contesto Sí. la última parte, no me hago el sonso sobre lo que preguntaste. Siguiendo un poco con esta reflexión que hace Carlos,
menospreciando para nada, bajo ningún sentido, a Leo Rubín, pero aparentemente se estaba manejando la opción de que esa candidatura salga de Avanza País. Lo que pasa es que Avanza País parece que nunca se puso de acuerdo y dilató todo este proceso. Lo de la candidatura de Mario. Claro, no sé si la de Mario o la de otros nombres, ¿verdad? Porque Pero la de no, Avanza. la de Mario propiamente. Yo creo que el candidato que podía aglutinar realmente a la oposición en un proceso, lógicamente, y por qué no decirlo, ¿cómo se llama? Leo o qué sé yo, quien sea, podía haber Sí. sido un buen vice para eso. La candidatura de Mario podía haber sido una buena salida, Sí. pero Mario nos animó a tirarse, frenado por una serie de circunstancias. Yo no estoy haciendo una crítica a eso. El hecho es que él no dijo, yo quiero optar a la presidencia, yo pienso que es una buena opción. No lo dijo. No lo dijo, no actuó en consecuencia, no tuvo el equipo que lo acompañara en eso y se fue debilitando su posibilidad y surgió este engendro. ¿Cómo le Espera, ves a Mario? tengo una pequeña declaración nomás ahí, porque yo quiero decir sobre el punto nomás, Carlos, perdón. Vos sabés que yo le pedí a Mario que haga lo que hizo, y por tanto yo por lo menos no me voy a poner a criticarlo sobre eso, porque yo le dije a Mario, acá hay que abrirse a la candidatura del Partido Liberal, y por tanto yo no voy a, o sea, no voy a... Yo creo que habría que abrirse a la candidatura que tenga, al nombre que tenga más chance, eso, si No, realmente quieren ganar, ¿verdad? Pero bueno, es una discusión que tenemos que tener enseguida, pero a ver, Carlos, ¿Cómo vos le viste a Ya está, aquí no tiene sentido hacer un ejercicio sobre supuestos que ya no se han dado, ¿verdad? Claro. Tenemos una alianza que tiene problemas de nacimiento, digamos, de origen. Tendrá que subsanarse con acciones concretas, positivas, esta situación de origen, reitero. Y bueno, hay tiempo para evaluar cómo evoluciona esta criatura. Por de pronto es importante que de cara al futuro, por el bien de nuestro país, que el cartismo naufrague en las internas coloradas de diciembre. Eso me parece un dato fundamental, porque si luego se disputa proyecto de la alianza, digamos, opositora versus Marito representando al Partido Colorado, yo creo de que ahí ganará quien mejor se conecte con el futuro, el que elabore una propuesta más creíble, que le dé el salto, digamos, al país hacia la modernidad. Habrá que ver quiénes generan, digamos, la dinámica en ese sentido más acertada, Pero no pero hasta el riesgo del cartismo. digamos no va a haber riesgos Para la para democracia. la cuestión esencial de la república, de la democracia, conquistas muy sensibles para todos nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos tener el riesgo de que se venga un proyecto autoritario para más vinculado con sectores de la mafia, no, por favor, el cartismo tiene que irse a su casa. Pato, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos que hacer una Tenemos última que hacer- pausa, después sí, tenemos un bloque más. porque yo les quiero preguntar en el siguiente bloque, o sea, les planteo la pregunta ahí, ¿qué garantía tenemos con el TCJD ahora? Pero después de la pausa. Y no te olvides que el Frente Guazú reclamó ese lugar. ¿Se acuerdan? Sí, para mí Por no el me- pacto de la Corte, por el pacto de la Fiscalía General del Estado, un lugar para Emilio Camacho en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ah, sí. Ver para creer. Pausa y regresamos. Vamos rápido sin perder ni un segundo, porque en realidad nos queda todavía algunas cuestiones que analizar. Estábamos debatiendo antes de ir a la pausa, ¿cómo es ese proceso de elegir a la figura, una figura que realmente pueda ganar como opción de la oposición? Y quiero que López Perito nos cuente el desarrollo que él hizo al respecto, ¿verdad? Porque creo que coincidimos. Algunos dicen que no, que Efraín tiene que ser y no hay discusión al respecto, pero yo coincido contigo que tenía que verse el candidato que esté realmente mejor posicionado. Yo defendí, defiendo y voy a seguir defendiendo la legitimidad, el derecho del Partido Liberal
conversación. Perdón, Carlos. Yo creo que vamos a llegar relativamente bien porque todos quienes van a competir en sus respectivas internas tendrán, digamos, la fortaleza de controlar efectivamente el funcionamiento de las mesas receptoras de votos. Es muy difícil en el tiempo de la tecnología, donde vos al toque podés sacar una foto del acta, del resultado del escrutinio, filmar, pretender de que exista la posibilidad de un fraude masivo. Y además yo no quiero abonar esa tesis porque esa es una tesis que quieren instalar precisamente los cartistas y yo no me voy a prestar a ese juego. A mí me parece que la gente va a cuidar sus votos, se van a organizar de la mejor manera posible y ojalá el Tribunal Superior de Justicia Electoral mantenga, digamos, ese récord de sobriedad en cuanto a velar por la voluntad popular. Vos sos demasiado bueno, te estás olvidando lo de Después Guairá. el falsificatón de Guairá. Pero yo creo que eso ha sido producto, digamos, de la incursión de la mano pesada de Cartes en muchos temas sensibles, pero en esta definición hacia la presidencia del 2018 se va relativizando esa cuestión y me parece que va a recobrarse la sobriedad institucional por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es lo que yo espero y además, reitero, el mecanismo ciudadano va a ser muy efectivo, es lo que yo percibo. Ya sé que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando ahora, ¿verdad? Pero quería preguntarte, vos que conocés el Partido Liberal, ¿realmente este acuerdo le golpeó a Blas Llano? Al contrario. Que haya liderado, digamos, el proceso de Efraín y no él, porque viste que él lo que estaba pidiendo meterle a toda costa al Frente Guazú en el proceso, aunque él quería una concertación para que el Frente Guazú... Yo al contrario creo que este proceso, por la manera que se ha llevado, por el desenlace, finalmente termina blanqueándole a Blas y a su equipo, porque lo sustrae ya de la crítica que pueda darse desde la institucionalidad partidaria respecto a la actuación que ellos han tenido en el tema de la enmienda. ¿Qué se puede decir a partir de ahora hacia ese sector liberal si se ha acordado con el otro socio de la jugada que nosotros entendimos avasallante, digamos, de la institucionalidad republicana? Es más, yo creo que Blas, que termina encabezando la propuesta del equipo joven para el Senado, va a encabezar la lista del partido. Y ahí tendremos después una contradicción, un tema más a ver con la gente, cómo se explica esa situación. Pero honradamente Blas, que mantiene, digamos, la fidelidad de su equipo en el orden del 30%, un porcentual suficiente como para imponerse a la dispersión de la contestación, digamos, a esa propuesta político interna. Y bueno, y así va a ser las cosas. Va a ser muy interesante esta ensalada que por un lado se ha armado con esta propuesta aliancista. Y esto nos impone un desafío. Digo nos impone porque yo voy a observar, estoy alejado de la interna liberal, ya he comunicado eso suficientemente, pero me interesa lo que vaya a pasar respecto a esta construcción aliancista. Y una de las cosas que me permito señalar es lo siguiente: esta alianza necesita legitimarse con la gente, necesita conectarse con la ciudadanía, porque hasta hoy parece simplemente un acuerdo intramuros que no ha tenido ninguna participación con la gente, que tiene una mirada de recelo, digamos, por parte de la ciudadanía, que no comprende por qué estamos todos abrazados hoy, los que ayer nomás estábamos en una disputa así, pero violentísima. Y habrá que hacer algún trabajo. Si no lo hacen, pues esto va a quedar acá como un intento insuficiente para generar la alternativa a la propuesta colorada. Una cosita nomás. Yo coincido en términos generales que lastimosamente sí hay un blanqueo, pero también creo, Carlos, de que Blas quedó fuera de juego. Offside total. Él va a apuntar al Senado, porque blanqueado. le liquidaron la bandera. O sea, la bandera que él tenía, ahora la tiene Efraín. O sea, creo yo, ¿verdad? Pero puedo estar totalmente equivocado. Miguel, yo necesito una última consideración de tu parte, por favor, y es la siguiente. En el supuesto de que la cosa se desarrolle hasta el 17 de diciembre, como dijiste, vamos a ver lo que pasa con la interna colorada. Todos estos niveles de crítica que ustedes están señalando, y creo yo muy acertadamente,
pueden ser superados por la necesidad electoral. Es decir, vos eventualmente, Miguel Ángel López Brito, Carlos Amarilla y toda la gente que está en una posición de observación crítica, pueden decir, bueno, pasó este desarrollo y vamos adelante, o eso no va a pasar. A ver, Enrique, pase lo que pase en el campo electoral y pase lo que pase con respecto a las críticas que podamos hacer, a las respuestas que puedan haber, la construcción continúa, digamos. Continúa quiere decir, mañana tendremos que ver qué hacemos con el tema de Yacyretá, después viene el tema de Itaipú. Ahí hay una nueva ley como aquella web ahora que los celulares y qué sé yo, que hay que dejar las huellas dactilares. Para los chips. Dentro de poco nos van a sacar una foto en bola para tener, no sé, qué sé yo, ese tipo de cosas que violan todos los derechos elementales a la intimidad y compañía, digamos. Bueno, pongo como ejemplo esas cosas. Los bonos, las ampliaciones, nos criticaban porque nuestro presupuesto 2017 tenía creo que 80 millones de dólares más que el presupuesto oficial, que no traía los aumentos, y hoy se presenta con 520 millones de dólares más, ¿verdad? De ampliaciones y compañía, están lloviendo las ampliaciones, etcétera. Todo es una hipocresía enorme. Bueno, si acá nos ponemos las pilas, el Frente Guazú, los efrainistas, esto y lo otro, pues lógico que vamos a estar juntos tratando de parar, de moderar los daños que está causando este señor a nuestro modelo democrático. Otras cosas no podrán ser, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido y repito, Enrique, que la construcción de la democracia no pasa por la contradicción entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, sino que pasa por la posibilidad de construir conjuntamente entre todos los sectores un proyecto que hoy nadie tiene. Marito no tiene. El proyecto de Marito para la interna es el modelo Puinandí, ¿verdad? Lo digo con el ánimo más sano de crítica, ¿verdad? El modelo democrático de Efraín, bueno, yo ya conozco la alianza con el Partido Liberal, así que en esta parte no opino. Y la izquierda, Dios me libre y me guarde, ¿verdad? Una izquierda estalinista, Yajeó, que no pasa de la denuncia y de decir que tiene la verdad y compañía, pero no va a trabajar con la gente y no, por Dios, es decir, yo creo que necesitamos todos replantearnos seriamente las cosas si queremos hacer política en serio. Es así, señor. Gracias, Carlos, gracias, Miguel, muy amable por estar con nosotros. Muy interesante el ¿Me aporte. permitís 30 segundos? Sí, Yo creo que perdón. el abril del próximo año va a estar en la mano de aquel sector, de aquel grupo, de aquel ya propuesta que mejor represente un proyecto nacional. El proyecto que nos impulse hacia la modernidad, el respeto a la institucionalidad, el que asegure la innovación, el imperio de la ley, el que nos aleje de los esquemas mafiosos, el que dé un gran protagonista a los jóvenes. Y creo que ambos bloques, ojalá Marito por el Partido Colorado para la tranquilidad de la República y esta alianza que todavía tiene imperfecciones notorias, se animen a romper paradigmas y a sorprendernos a los ciudadanos paraguayos con unas propuestas realmente interesantes. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Muy amable. Nos vemos. Sí, nosotros nos vemos el próximo domingo y la gran pregunta de la noche, ¿con qué nos va a sorprender Alfredo Jaegli? Porque después del domingo pasado del cenando con el extraterrestre, yo no sé qué más nos puede ofrecer. A mí Alfredo me gusta Jaegli. mucho la creatividad de Alfredo. Pero ¿y quién dice que no? No, y Por te- eso te digo, y- ¿con qué nos va a sorprender? y me ¿Verdad? Porque parece puede fan- hablar con un Me extraterrestre. parece fantástica la posibilidad de, o sea, presentar como hipótesis una entrevista con un extraterrestre. Ahora, Si le entrevistara a HC, emularía a Lon desde el infierno. sí, señor. Yo te iba a decir, Horacio Cartes iba a estar mejor como extraterrestre que el